Bien, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a la plataforma del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco para este diplomado internacional de alta especialización en Derecho Procesal Penal. Hemos tenido destacadas sesiones con distinguidos profesores del derecho, en este caso del Derecho Procesal Penal. Hemos tenido la primera sesión con el doctor Silva Sánchez, Lamas Puccio, Jorge Rosas Yataco y así sucesivamente destacados maestros que también han sido reconocidos por nuestra orden y que al finalizar también existirá todo lo que es los certificados, las resoluciones correspondientes, que ya la siguiente semana ya se programa la entrega de los diplomas respectivos de las 280 horas y también un material virtual que se les enviará al correo. Es así que conforme a lo que es esta invitación, el Colegio de Abogados del Cusco entre lo que es su plana de docentes, ha podido hacer lo que es la evaluación también y reconocer los méritos de los especialistas para poder desarrollar estas sesiones. La sesión 8 que tenemos el día de hoy, nos acompaña el doctor Max Oliver Bengoa Valdiglesias. Él es magistrado reconocido de lo que es el Perú, incluso en algunos casos muy sonados que actualmente tenemos en la prensa. Además, él es abogado penalista. Hace poco ha estado incluso con el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni en algunas tertulias jurídicas. Además, es especialista en derecho penal y procesal penal. El día de hoy, el doctor, gracias también por la gentileza, nos convoca para esta exposición en esta sesión con el tema control epistémico de la acusación fiscal, la repercusión en el juicio oral. Bienvenido, estimado doctor, a esta plataforma virtual y lo dejamos y adelante, estamos a su servicio también, cualquier cosa estaremos pendientes. Bienvenido al Cusco, su casa, aunque sea de forma virtual, estimado doctor. Mi querido doctor Alan del Castillo, muchísimas gracias por su intermedio, saludar a nuestro distinguido Colegio de Abogados, a su señor decano, y como no, a mis distinguidos, directos, colegas, amigos, paisanos, que pues me honran con su presencia en esta ocasión, en la que vamos a compartir algunas ideas de nuestro quehacer jurídico y sobre todo plantear una visión pues renovada de lo que implica el control de acusación. Usualmente hemos estilado realizar nuestros trabajos de investigación a nivel fiscal, pues a partir de cierta expertise que ya hemos ido forjando con el tiempo. Igual a nivel policial se inician las investigaciones porque ya tenemos cierta brújula, cierta guía que nos lleva a un determinado contexto de descubrimiento, y en esa búsqueda, al parecer, creemos haber ya forjado cierto camino, pero que lamentablemente nos ha traído también ciertos problemas. Hace poco comentábamos qué está pasando con los casos, qué está pasando en las etapas intermedias con algunos colegas, y justamente buscábamos cuál es el problema que se está generando a este nivel de control para que finalmente algunos casos terminen tal vez pues, decantándose por una nulidad o, ¿no?, como en algún caso reciente estamos viendo, concluir casos que duran años o que han llevado también denodados esfuerzos de repente por descubrir, ¿no?, lo que nosotros consideramos que es la verdad. Pero tal vez esa verdad que estamos procurando construir no necesariamente tiene los cimientos sólidos como para realmente permitir que un proceso avance y pues pueda ser objeto no solo del control en la etapa intermedia, sino finalmente de una decisión jurisdiccional que pueda permitir dar una respuesta adecuada al ciudadano, porque finalmente esa es la misión que tenemos dentro del sistema de administración de justicia. Bien,
Dicho esto, voy a compartir un material para poder un poco seguir una línea. Sí, adelante, doctor, no hay problema. Muy bien. Gracias, apreciado doctor. Muy bien. Muy concretamente, ¿cómo se justifica la aplicación de una pena? Siempre queremos iniciar recordando cuál es la función del derecho penal que nos motiva a tener que, pues, fijar ciertos filtros, parámetros o límites. Y si hacemos un análisis realista, pues la pena es básicamente dolor. Es un dolor infligido que buscamos infligir de manera pues retributiva, si esa es la corriente que seguimos, o como un medio de prevención, si bien solapada, si bien decimos que la pena se aplica para rehabilitar, en la práctica sabemos que no necesariamente ello es así. Y por ello, autores como Christie, Foucault nos dicen que la historia del derecho penal es una historia del dolor. Y si la pena no cumple su fin, se convierte en dolor innecesario, diremos nosotros. Porque dentro de un marco constitucional, dentro de un marco democrático en el cual se estructura una república, un Estado que se autolimita y dice, voy a cumplir con respetar ciertos derechos, con seguir ciertos parámetros, procedimientos, y no lo hace, se quebranta ese Estado, ¿no? Y a propósito de ello, un poco preparando también posición, se me venía a la mente los juicios de Seile, que nosotros lo identificamos como en diversas partes del mundo se dio como, pues, la cacería de brujas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué advertimos que en una etapa de la historia el ser humano persiguió, ¿no?, a estas personas bajo la idea de que pues, ciertos ritos, prácticas, podían ser considerados como delitos o como males sociales y merecían incluso penas muy graves, ¿no?, y la pena de muerte incluso, cuando no había una justificación propiamente objetiva, racional, que determinara que efectivamente ese hecho tenía anclaje en la realidad, podía ser verificable, ¿no? Y esto es como se administraba justicia y como tal vez en algunos casos todavía seguimos con ciertos paradigmas en los cuales confiamos en nuestra propia perspectiva, en nuestra intuición, en nuestra corazonada, y no llegamos a establecer esa vinculación con el ámbito de la realidad o de esa verdad como correspondencia que nos plantearía Tarufo o Ferrer. Estamos en un ámbito muchas veces empírico en el que, como decía al inicio, ya hemos establecido cierta forma de investigar, tenemos ciertos parámetros, cuando se inicia una investigación ya sabemos qué diligencias realizar y no hacemos un diseño proyectivo, un diseño epistemológico de lo que va a ser ese desarrollo de la investigación. Esto eventualmente nos lleva a una situación en la cual pues desvirtuamos la idea propia del proceso penal, que es un proceso cognitivo, es un proceso que busca justamente conectarse con esa realidad. Y cuando nosotros hacemos un parangón, tal vez con otras ciencias, ya sean formales o ciencias sociales, vemos que cada una de estas tiene una metodología, un propósito, un fin. Es el caso del derecho, que esta finalidad, pues, no necesariamente
coincide con una búsqueda de verdad a plenitud, una búsqueda de verdad a todo costo, podríamos decir. En algunos momentos tal vez esta intención buena o de repente que trae detrás tal vez prejuicios, tal vez emociones o ciertas perspectivas propias del investigador, sea fiscal, policial, genera cierto nivel de sesgos, ¿no? Y justamente para delimitar, para evitar este avance, esta situación por la cual nuestra propia intuición, nuestro ánimo, a veces incluso visceral, por así decirlo, nos lleva a querer determinar la verdad, pues faltando tal vez a estos parámetros, límites que el derecho penal los establece como un dique de contención del poder punitivo a la que tantas veces nos ha hecho referencia el maestro Zaffaroni. Y uno de los límites justamente es de carácter epistémico, que también lo desarrolla muy ampliamente el doctor Luis Ferraioli, sobre todo en el ámbito del derecho penal, ¿no? Sobre garantismo penal, considera que el ámbito epistemológico es uno de los parámetros más importantes que se tiene dentro del marco del proceso penal. La pregunta sería, si estamos nosotros considerando este proceso penal como un método jurisdiccional que busca integrar estas reglas, principios que encausan el ejercicio de la acción penal, y bajo un marco de garantías constitucionales orientan la determinación racional de los hechos. O estamos escogiendo estos hechos de la realidad según nuestro criterio, según nuestro leal saber y entender, como se decía en un momento, sobre el conocimiento que se forjaba el juez, y pues estamos aplicando correctamente estos filtros y parámetros limitadores o delimitadores de este propósito de búsqueda de la verdad del proceso penal, que a diferencia de otros ámbitos, como por ejemplo la medicina, la historia, que buscan ¿sí? Una aproximación mucho más cercana, sin de repente límites epistemológicos que devienen de la existencia de garantías, derechos, que no permiten lo que mencionábamos hace un momento, esta obtención de verdad a todo costo. Por eso es que existe la prueba ilícita, prueba irregular, por eso es que hay un parámetro de presunción de inocencia que es conocido como más allá de toda duda razonable y que está procurándose tal vez construir, y esto pues nos los da el maestro Ferrer Beltrán, sobre todo en su libro Prueba sin convicción, en el cual nos determina cuál es ese estándar que debemos alcanzar para procurar finalmente verificar si estamos ante esta posibilidad probabilística siempre, nunca una verdad absoluta, sino probabilística, que supere este estándar. Y para ello el estándar tiene que estar claro, tiene que estar delimitado, tiene que estar establecido. Luego nos preguntaremos si en nuestro sistema hemos establecido este estándar o está todavía en construcción. Bien, entonces allí vamos delineando pues que el proceso penal no solamente es esta construcción jurídica que hemos estudiado, que a nivel de lo que es el ámbito del derecho procesal se ha establecido pues como una categoría por la cual vamos a procurar alcanzar la verdad, el establecimiento de ciertos derechos o la regulación de determinadas situaciones jurídicas, sino que es un método por el cual procuramos alcanzar la verdad. Y esa verdad
se alcanza hasta donde lo permiten las reglas y garantías que el Estado constitucional así lo permite. De modo que estamos en una situación en la cual este poder punitivo está acotado, limitado por este filtro de carácter epistémico que también a su vez va a tener sus controles o sus límites que no van a permitir que determinemos que en un caso determinado podamos considerar que el hecho ha sido acreditado, probado, sino cumple, por ejemplo, con responder también a otras alternativas igualmente plausibles. Y el escenario de la etapa intermedia, como vemos en pantalla, se constituye en el escenario ideal para el control epistémico. Si bien en el contexto de descubrimiento, que es la etapa de investigación preliminar, de investigación preparatoria, se recaban todos aquellos actos de investigación, los llamaremos información, ya que estamos en este tratamiento epistemológico, no vamos a llamarlo medios de prueba o elementos de convicción, lo vamos a llamar como información. Esa información debe ser controlada en la etapa intermedia. Y lo que hemos visto como una problemática recurrente y que está llamado a superar nuestro sistema es que hacemos controles de carácter formal, ¿no? Verificamos la existencia de un determinado hecho que tenga vinculación con un tipo penal y que tenga algunos elementos de convicción, pero no nos adentramos a verificar si efectivamente existe un alcance de suficiencia epistémica, es decir, no verificamos si ese hecho que se está planteando realmente pudo tener pues acaecimiento, ocurrencia en el mundo de lo real. Y por ello, creo que de cara a mejorar, de cara a tener que ser más exhaustivos con nosotros mismos, tendríamos que ir pensando en una forma de control más efectivo de parte de los jueces en esta etapa. Por ahí se decía que solamente tenemos que verificar que la causa sea probable, y es cierto, tenemos que ver que la causa sea probable, pero ¿cómo verificamos ello? Solamente cuando podamos hacer un control exhaustivo de que ese hecho tiene vinculación con un determinado tipo penal y tiene elementos de convicción que soportan las preposiciones jurídicas que estamos planteando. Y tendremos que verificar los hechos nucleares y las preposiciones específicas una a una para de este modo ver si tienen o no este soporte. Claro, la práctica nos dice, bueno, es un delito, no sé, tal vez sencillo, o un hurto, una apropiación ilícita, una omisión a la asistencia familiar. No hay mucho que escudriñar epistemológicamente, pero un delito un tanto más complejo, un delito de corrupción de funcionarios, ya delitos mucho más complejos de criminalidad organizada, o de corrupción de funcionarios transnacional, pues evidentemente este trabajo va a ser muchísimo más pues exhaustivo, o va a tener que ser mucho más exhaustivo si se quiere hacer un debido filtro. En ese sentido no bastará con decir, por ejemplo, estos medios de prueba han sido presentados para acreditar tal hecho y de manera genérica, por ejemplo, decir, ¿hay alguna oposición a esos medios de prueba? No. El juez tiene que asumir un rol protagónico y verificar si efectivamente con estos medios de prueba se va a poder alcanzar en juicio, no llegar a acreditar, pero por lo menos va a poder ponerse en cuestión ese hecho, ¿no? Hay suficientes medios de prueba que puedan finalmente determinar si ese hecho se ha dado o no en el ámbito de la realidad. Pero si no tenemos
esa estructuración, esa organización de hechos vinculados a sus respectivos elementos de convicción, seguramente va a haber cuestionamientos. Y también tendremos que hacer, en ese mismo marco de ideas, un control del ámbito de imputación que determine que lo que se ha formalizado es lo mismo por lo que se acusa. Y sobre esto ya hemos tenido últimamente varios casos en los que hemos podido ver que no se cumple este control, e incluso, ¿no?, lo que se ve es que no se da la posibilidad de refutación, que en el ámbito de la investigación científica es uno de los elementos imprescindibles para poder ejecutar, para poder realizar un juicio de control sobre una postulación que se puede hacer por parte del Ministerio Público. De modo que si yo voy a ampliar, por ejemplo, formalización de investigación, tengo que dar un espacio razonable, importante también, para que la defensa pueda cuestionar, en su caso, esa imputación, por un espacio efectivo, ¿no? No basta con comunicar, sino que haya esa posibilidad efectiva de que finalmente se pueda cuestionar ese fáctico y los elementos de convicción que puedan estar recabándose para acreditar el mismo. Bien, sobre este ámbito, definitivamente los actores principales que van a cumplir un rol trascendente son el fiscal y el juez. Y si bien sabemos cuál debe ser su parámetro de actuación, no está de más precisar, recordar que el deber de objetividad que tiene el Ministerio Público, pues debe acompañarlo no solo durante el desarrollo de los actos de investigación, sino etapa intermedia, juicio oral. ¿Y cómo va a autocontrolarse el fiscal? Tendrá que hacerlo justamente propiciando este espacio de contradicción. Si yo como fiscal quiero tener una investigación debidamente elaborada, estructurada, tengo que permitir desde la primera diligencia que pueda cuestionarse o incluso autocuestionarme planteando escenarios diversos de la ocurrencia delictiva que estoy buscando investigar. ¿Y por qué es importante ello? Porque sabemos que desde los estudios justamente del razonamiento humano pasa que las personas nos quedamos con la primera impresión que tenemos sobre un hecho generando ciertos sesgos, ¿no? Por ejemplo, el sesgo de confirmación. Voy a buscar que una apreciación que tuve inicialmente sea confirmada por otros elementos y me voy a olvidar de otros ámbitos, espacios de la realidad que también deben ser explorados. El juez, ¿no? El juez debe ser el garante final, sobre todo en la etapa intermedia, de que esa acusación que involucra un elemento fáctico, jurídico y probatorio haya podido tener una realmente construcción adecuada en cuanto a obtención de los elementos de prueba, ¿no? Además, esta información que se ha recabado se haya realizado pues respetando los límites procesales y de garantía que correspondan, y también que tengan este nivel de estructuración en el cual fácilmente se pueda ver, por lo menos a nivel macro, que obedece a una determinada estructura, en la cual hay un fáctico que tiene una interpretación de acuerdo a un determinado tipo penal, que es razonable, que es atendible, y finalmente esto está soportado en estos medios o elementos de convicción. Esta tarea del juez, pues, no va a sustituir la labor del fiscal, no es que de alguna manera al advertir tal vez alguna insuficiencia,
pues devuelvo la acusación para que se subsane este tema, ¿no? Porque, es más, si nosotros nos ponemos en un escenario paralelo, en el cual no estemos hablando propiamente de la investigación de un hecho delictivo, estemos hablando de una investigación jurídica. El juez en la etapa intermedia va a hacer una suerte de jurado de investigación. Cuando el tesista le presenta caso que ha investigado, las fuentes que ha consultado, pues el jurado no se va a poner en la posición de repente de darle un salvavidas y decirle cuál sería la respuesta, ¿no? Para la tesis que está planteando. Entonces, de igual manera, en este caso lo que va a hacer el juez es controlar a nivel epistemológico, a manera que lo hiciera un experto y en el que va a tener que verificar si efectivamente esta tesis que está planteando el Ministerio Público tiene los soportes necesarios para pasar a la siguiente etapa del juicio oral. Sobre esta primera parte, entonces, la etapa intermedia va a asegurar la racionalidad del proceso penal, la acusación postulatoria, pero debe estar evidentemente clara, motivada, de modo que también pueda ser sometida a este control exhaustivo, ¿no? Que va a evitar finalmente archivos arbitrarios y también proteger derechos fundamentales. Entonces, diremos hasta esta primera parte que controlar el poder punitivo es una necesidad democrática. Y centralizamos en esta idea, este primer abordaje que hemos venido haciendo, porque lo que hace el juez no es otra cosa que evitar que el poder punitivo se desborde, de modo que aun cuando tal vez el clamor ciudadano, aun cuando haya una política criminal desbordante que sea reflejo de una política de emergencia y de un estado de cosas en el que actualmente nuestra sociedad pugna por la sanción, la cárcel, la consecuencia más grave, quien delimita, quien va a ser esa barrera infranqueable va a ser el juez. Y no va a haber, lamentablemente, otro filtro, otro control más exhaustivo que este, sobre todo en contextos como el que estamos viviendo de una alta criminalidad, de una situación de desborde social incluso, que se pretende controlar a través de lo penal. Estamos viviendo tiempos tan antagónicos, de, digamos, eh, una lucha que parece llevarnos a puntos tan distantes a personas que vivimos en un mismo contexto social, pero hay un elemento que de repente debe controlarse y es este poder punitivo que viene del ámbito político y que no tiene un parámetro, ¿no? Hace poco se ha establecido penas adicionales, por ejemplo, para el sicariato, ¿no? Cadena perpetua, pero nos olvidamos un poco del contexto de lo causal. ¿Qué lleva a generar este ámbito de criminalidad violenta, grave? Y si esto va a ser un remedio verdadero, ¿no? Y dentro de este contexto seguramente veremos y tendremos que ser los jueces los que pongamos cierto nivel de equilibrio para por lo menos evitar estos desbordes de uno u otro lado. Muy bien, acá también planteamos revisar algunos aspectos operativos dentro del sistema que son elementos que se han traído para poder hacer un mejor control y fijar los estándares tanto de suficiencia como también verificar el ámbito de la imputación y
algunos casos en los que se ha verificado afectación, por ejemplo, al principio de congruencia, ¿no? Así, por ejemplo, el acuerdo plenario todavía del 2009 establecía cierto parámetro de suficiencia que con la sentencia plenaria casatoria 1 de 2017 va estableciendo cuáles son los niveles, ¿no? De la sospecha inicial, simple, va creciente hasta posibilitar un nivel de certeza. Esto va definitivamente relacionado a lo que es este progresivo trabajo de obtención de información dentro del proceso penal y que va a estar también controlado dentro del mismo por la refutación que pueda hacer la defensa. El acuerdo plenario 7 del 2023, que tiene que ver con el control de sobreseimiento, haciendo alusión al ámbito de la imputación necesaria, refuerza la exigencia de congruencia entre la disposición de formalización, requerimiento acusatorio, además de darnos varios parámetros de cómo debe operativizarse incluso el control, ¿no? Se hace referencia a los temas de control probatorio, de pertinencia, de la necesidad de hacer un filtro en el que lo que llegue a juicio finalmente sea el insumo útil y necesario para determinarse finalmente sobre la responsabilidad de la persona. Un caso paradigmático, ¿no?, que se ha verificado ante el Tribunal Constitucional ha sido el 2803-2023, caso Kimper, en el que pues se determinó que no había una congruencia entre la formulación, entre la formalización y la acusación, ¿no?, que se hizo evidente y a nivel de juicio se tuvo que tomar una decisión drástica, aunque definitivamente nada fácil, ¿no?, sobre todo en este tipo de casos de alta complejidad y en la que hay una expectativa natural pues por saber cuál es el desarrollo, el desenlace de estos casos. Y sí, en ese momento llamó la atención de manera poderosa cómo es que de pronto se venía haciendo este trabajo a nivel de control en la etapa intermedia, ¿no? No solo en el caso específico, sino de manera general, de modo que ello determinó que se fijaran ciertos parámetros también a nivel constitucional ya para que este trabajo de control en la etapa intermedia sea mucho más exhaustivo. Bien. Ingresando un poco más a este control en la etapa intermedia con una perspectiva epistemológica, diremos que nadie es dueño de la verdad, solo de su capacidad racional y crítica, por ello dudar es nuestro deber y motivar una obligación preponderante. Algo que definitivamente no podemos dejar de hacer es poner en cuestionamiento lo que sabemos, lo que creemos de manera constante, porque el conocimiento es dialéctico, pasa lo mismo en el proceso penal, y tal vez cuando nos asentamos en alguna certeza y creemos que tenemos que defender algo hasta el final y perdemos la objetividad, es cuando podemos generar un ámbito de deficiencia o desnaturalización del propio proceso penal. Bajo ese contexto, el proceso es antes que nada un medio, un dispositivo de averiguación racional que debe explicar qué ocurrió, quién intervino, cómo y con qué relevancia jurídico-penal. Y en esta lógica, la imputación concreta va a funcionar como una hipótesis de trabajo. Esto que tantas veces llamamos como imputación concreta, como elemento fáctico, jurídico y probatorio, no es otra cosa que una hipótesis construida racionalmente que nos va a permitir o nos va a llevar
a esta búsqueda de la verdad como correspondencia desde una posición fiscal, y también puede haber una imputación, más bien, una hipótesis alternativa de la defensa que buscará desacreditar esta imputación que formula el Ministerio Público. Y algo que es sumamente importante es que como fiscales, como jueces, podamos tomar en cuenta pues que esta postulación que hace la defensa, que esta hipótesis alternativa debe ser tomada, por así decirlo, muy en serio, ¿no? No es que no se tome en serio, sino que hay veces como la estructuración de la acusación se supone obedece a una lógica por la cual el fiscal asume la representación de la sociedad y como tal es el persecutor del delito, titular de la acción penal, entendemos que hace un trabajo siempre pues buscando esta verdad, estructura su acusación de la mejor forma posible. Entendemos que eso es por lo menos el propósito, que no necesariamente va a ser siempre así, y ello también nos lleva a la reflexión de que las hipótesis de la defensa deben ser consideradas para filtrar, para poder cuestionar, para poder determinar si esa imputación tiene la solvencia suficiente para poder pasar a un juicio oral, o incluso cuando ya ha llegado a juicio oral, para ir controlando ese desarrollo en la estructuración del conocimiento que finalmente va a culminar en una sentencia, y pues darle ese espacio de refutación, que es el rol principal de la defensa dentro de una lógica de un proceso epistemológico. De modo que esa hipótesis de trabajo finalmente pueda ser verificable o contradicha. Una cuestión importante a tomar en cuenta en este contexto es la existencia de lo que se llama el objeto del proceso. Y usualmente el objeto del proceso, si no hay un ámbito de refutación por parte de la defensa técnica, por ejemplo, en caso de una defensa pasiva, va a estar marcado básicamente por la imputación concreta que realiza el Ministerio Público. Pero cuando hay una hipótesis alternativa de defensa, se va a tener que conjuncionar esta imputación con esta otra hipótesis defensiva, y eso va a formar el objeto del proceso. Entonces, el objeto del proceso va a ser la suma de la hipótesis del trabajo fiscal y de la postulación de la defensa. Sobre eso tendrá que pronunciarse el juez. Y en ese sentido, sin esta hipótesis delimitada, la investigación y el proceso en general se vuelve errática. Se van a generar sesgos de confirmación, una pesca probatoria, ¿no? Sin saber de repente a dónde vamos, intentando incluso a nivel ya de juicio oral, tratando de descubrir hechos, o como hemos visto en algunos casos en los que a través de el acusado estamos pretendiendo construir el caso, incluso ya en juicio, ¿no? Tratando de hacerle preguntas incisivas cuando se supone que lo determinante para la decisión en un caso va a ser la prueba que se ha ingresado, no lo que diga o deje de decir finalmente el imputado. Puede ser un tema referencial, pero no propiamente probatorio. En ese sentido, una imputación precisa va a reducir la incertidumbre epistémica y permitir evaluar si se alcanzó el umbral para acusar o, por el contrario, para sobreseer. En este ámbito también algo que, bueno, al menos lo último que estamos viendo a este nivel de control, incluso constitucional, como alguna de las ideas que se están esbozando, más allá de que estemos conformes o no con lo que viene diciendo el Tribunal Constitucional, pues es que
debe haber, pues, este control a nivel del órgano jurisdiccional y que llama la atención a señalar que incluso se puede efectuar el sobreseimiento cuando hay reiteradas devoluciones de la acusación. Una práctica que se ha estado generalizando, a veces el devolver en varias ocasiones, y que conlleva a considerar cuando no se subsana lo requerido por el juez que no hay finalmente una imputación concreta. Y como lo sostiene el maestro Celis Mendoza, si no hay imputación concreta, no hay objeto del proceso y por tanto lo que corresponde es un sobreseimiento. Muy bien, entonces, a partir de este concepto, lo que vamos a verificar es que la imputación concreta describa los hechos nucleares, lo que decíamos hace un momento, estas postulaciones fácticas vinculadas a un tipo penal. Los hechos nucleares son aquellos que están intrínsecamente relacionados con el pragma normativo, con el tipo penal. Por ejemplo, en un delito de robo, ¿no? Por poner un ejemplo, tendremos que verificar la postulación fáctica sobre la sustracción, sobre el elemento violencia. Todo lo demás que nos trae el fiscal, los hechos anteriores, dónde estaban las personas, qué estaban haciendo, quienes de repente pudieron ver el hecho, luego quienes intervinieron, son hechos circunstanciales que van a, por así decirlo, adornar el hecho central, que no lo determinan finalmente. Estos hechos contextuales, a diferencia de los hechos nucleares, pues pueden incluso cambiarse, prescindirse, merecer algún tipo de ajuste, pero lo que no puede cambiar, incluso ya desde la formalización hasta el juicio, es justamente el hecho nuclear, el hecho central. Es más, si en juicio incluso me voy a desvincular, tengo que ver que el hecho se mantenga incólume. No puedo hacer una variación o reestructurar de alguna manera los hechos nucleares, tomando, digamos, un poco de los hechos periféricos, de los hechos contextuales, ¿no? Para completar un posible delito o darle otro cariz al hecho. Me baso en los hechos nucleares y si esos corresponden, por ejemplo, a otro tipo penal o podrían corresponder, puedo desvincular, pero nunca desnaturalizando. Existe, bueno, además verificamos que existe un nexo probatorio explícito entre cada hecho y los elementos de convicción, lo que hemos venido diciendo, y que el caso supera un umbral de probabilidad razonable, compatible con llevar a juicio, no basta la mera posibilidad, ¿no? Entonces, como elementos relevantes dentro de este control epistémico, vamos a tener que efectuar la delimitación del tema probandum, fija lo que debe probarse y lo que no, el control de pertinencia, evitando medidas inútiles, se ordena la investigación, hay un foco de contradicción, ¿no? Permite a la defensa atacar la hipótesis, alternativas, cortadas, exclusiones, y la suficiencia para acusar y la razonabilidad para sobreseer se van a valorar respecto a la hipótesis formulada, no en base a conjeturas abiertas. Bien, son unas ideas adicionales. Quiero llegar a este punto. La matriz epistémica para la audiencia de control. Creo que es necesario que al menos en los casos que tienen cierto nivel de complejidad, tengamos que hacer el control a través de esquemas o de matrices que puedan permitir verificar estos elementos que vamos esbozando.
siempre el ser humano tiene esta capacidad de comprender y de explicar mejor las cosas cuando las esquematiza, cuando las pone en sencillo, por así decirlo, y de esa manera puede también controlar, verificar qué elementos, por ejemplo, fácticos, jurídicos, probatorios, están concurriendo en un determinado caso o si hay ausencia de ello para determinar si se va a posibilitar la acusación o eventualmente optar por el sobreseimiento. En ese sentido, se va a tener que ver la congruencia fáctica, el qué, dónde, cuándo, cómo, quién está suficientemente fijado con los hechos. Hay alternativas plausibles, no descartadas, error, autoría distinta, justificación. Si tiene la fuerza explicativa de la evidencia, ¿no? Los elementos explican la hipótesis mejor que sus rivales, existen conexiones externas, hay comunicabilidad entre estos elementos de convicción que puedan permitir un cierre inferencial, si bien se señala muchas veces que la prueba indiciaria se va a dar a nivel de juicio, y eso puede ser así, sin embargo, el insumo para esa prueba indiciaria definitivamente viene desde la etapa intermedia, y si por lo menos no hay una construcción posible de esa prueba indiciaria, no vamos a permitir tampoco un adecuado control. Va a ser sorpresivo lo que finalmente aparezca en juicio, ¿no? Es un aspecto que tal vez no reparamos mucho, pero mínimamente tendría que haber una proyección de lo que está considerando el Ministerio Público, explicar no con prueba directa, sino con prueba indiciaria, porque solo de esa manera se va a poder también tener una hipótesis alternativa sobre lo que está estructurando a nivel de prueba indiciaria el Ministerio Público. También verificar si hay otros aspectos que no se han logrado determinar, han quedado diligencias pendientes, no se ha superado de repente un déficit probatorio, ¿no? Y finalmente también verificar la legalidad, la licitud, fiabilidad de los medios de prueba. Y también algunos temas importantes dentro de este ámbito epistémico es evitar, ¿no?, este sesgo de confirmación, leer todo a favor de la hipótesis y también dar pie a las hipótesis alternativas en igualdad de condiciones, por así decirlo, así como se le da posibilidad a la imputación que formula el Ministerio Público, en esa misma dimensión darle importancia a la otra explicación que pueda hacer la defensa técnica. Evitar el tema de la vaguedad narrativa, imputaciones extensas sin un núcleo verificable. Hemos visto muchos casos, sobre todo en delitos de corrupción, ¿no? A veces se cita todo el informe de Contraloría, por poner un ejemplo, con toda su narración de hechos, y nunca se verificó cuál es el elemento nodal, central, vinculado con el tipo penal. No se cree que el todo, o porque es una explicación ampulosa, ya está motivando, justificando, ¿no? Hay veces es mejor de repente estructurar con una imputación muy escueta, pero que tenga todos los elementos definidores de ese delito, y luego ya a nivel de juicio se desarrollará seguramente aspectos o espacios contextuales que sirvan para arropar esos elementos centrales, pero no dispersarnos, ¿no?, en un cúmulo de hechos que finalmente no están vinculados con el tipo penal de manera directa y que pues lo que hacen es generar una dispersión. Bien. A ver, dentro de ese contexto hemos visto algunos pronunciamientos, uno en particular nos ha llamado la atención, y a partir de esto hacer una reflexión, ¿no? En el expediente 173-2020 en Lima, se hace un control de la acusación en el cual
de manera muy esquemática y sencilla se plantea la siguiente estructura, ¿no? Dice, toda vez que se trata de un conjunto plural de hechos y personas, es necesario que se diferencien los elementos de convicción por cada hecho y persona para apreciar si en efecto la imputación tiene o no sustento. Por ejemplo, dice, ¿no? Hecho 1, A, B, C, D, personas, elementos de convicción A1, A2, A3, pruebas, ¿no? Entonces, esta estructura contenida, ¿no? Porque es parte de una resolución judicial de 3, máximo 4 carillas, devuelve la acusación, da esta oportunidad de que se estructure de esta manera para que justamente pueda ser entendible, para que pueda hacerse este control, filtro epistemológico de la postulación formulada por el Ministerio Público. Entonces, ya conectando el tema del control epistémico en etapa intermedia y su relevancia para el juicio oral, diremos que un debido control epistemológico, es decir, del conocimiento obtenido durante la investigación, delimita el tema probando, ¿no? Fija con precisión hechos, roles, circunstancias que serán objeto de prueba en juicio, evita sorpresas y ampliaciones implícitas, optimiza el contradictorio, concentra el debate en puntos realmente controvertidos, mejora la pertinencia, economía procesal e inmediación. Asegura la congruencia externa, la sentencia se somete a los hechos y calificaciones controlados, reduciendo algún ámbito de cuestionamiento, eventualmente incluso alguna generación de nulidad. Y va a elevar además la calidad de la motivación. Desde el control se van a configurar las inferencias explícitas, ¿no? Y en esto, un modelo que aparece bastante útil para la estructuración, no solo a nivel macro, por ejemplo, de una acusación o de una sentencia, sino de cada argumento dentro de estos desarrollos, es el modelo de Toulmin, ¿no? Que nos plantea un modelo argumentativo que definitivamente nos puede resultar muy útil si lo operativizamos a partir de una estructura de hechos que pueda procurar simplificarse y no hacer lo que hace un momento referíamos, ¿no? Dar mucho elemento contextual y poco contenido nuclear. Por eso, lo importante en una acusación, una sentencia, será determinar cuáles son estos hechos nucleares y luego ya abonarán los elementos circunstanciales. Dentro de este esquema, entonces, por ejemplo, los datos o postulación que hace el Ministerio Público deberán tener un elemento de garantía, ¿no? Que va a ser esta regla de raciocinio que va a permitir explicar este hecho y algún respaldo, ¿no? El respaldo será un elemento jurisprudencial, dogmático, que dé sustento. Pero otro elemento relevante va a ser la refutación, y es lo que veníamos diciendo. Así como hay una postulación del Ministerio Público, también hay un ámbito de refutación, de cuestionamiento, en el cual se darán pues alternativas, hipótesis o algún tipo de cuestionamiento epistemológico sobre lo postulado por el Ministerio Público, y solo pasando ese filtro, si finalmente podemos darle una respuesta satisfactoria a esa observación, a ese cuestionamiento efectuado por la defensa técnica, podremos tener una conclusión válida que sustente una posición epistemológicamente fiable y que pueda considerar que supera un estándar más allá de toda duda razonable. En ese sentido, los efectos operativos inmediatos que habrá en un juicio será un plan probatorio útil por cada hecho, medios de prueba admitidos, su fuerza inferencial y vías de corroboración, distinguiendo admisibilidad de credibilidad.
a nivel de actuación de la prueba también va a ser muy útil, porque cuando se haga el interrogatorio, el examen de los peritos, por ejemplo, las preguntas deberán siempre estar dirigidas a este objeto de prueba y no dispersarse, no caer de repente en un ámbito de querer preguntar todo, de querer examinar, sobre todo cuando lo nuclear, pues es lo que está vinculado con el tipo penal. Tal vez pueda haber algunos aspectos contextuales que también le den cierto soporte, que sean pues relevantes, pero la dispersión a este nivel lo único que va a generar es información de menor calidad y que no va a poder finalmente abonar de manera suficiente, ya sea para la tesis del Ministerio Público o para la tesis de la defensa. También nos permite verificar las reglas de exclusión cuando a nivel de juicio también, muchas veces lo hemos tenido, se pueda cuestionar lo que se realizó en las etapas previas. Y finalmente, lo que hemos venido señalando sobre la carga y estándar, ¿no? Clarifica quién debe probar qué y con qué suficiencia, evitando condenas por acumulación retórica de indicios. Este es un fenómeno particular que se da a nivel de juicio, en el cual, haciendo autocrítica, ¿no? Judicial, pues buscamos ciertos elementos, una lista de lo que llamamos indicios, tratamos de conectarlos, organizarlos para que decanten en una determinada conclusión. Pero esto, pues, también va a tener que estar sometido a este mismo filtro, ¿no? No vamos a poder sacar indicios bajo la manga, sino que siempre tendrán que estar pautados por el objeto del proceso, ¿no? La imputación y la hipótesis alternativa de la defensa. Bien, finalmente, esta estructuración epistemológica de la acusación que va a llegar a nivel de juicio va a permitir algo que es sumamente relevante de cara a lo que busca un proceso penal, ¿no? Esta obtención de la verdad como correspondencia, y en el cual, si vamos a discutir algo, hagámoslo sobre hechos que realmente tengan una estructura vinculada a un tipo penal en los elementos que le corresponden y que tengan un soporte sobre el cual podemos debatir. Porque ¿qué pasa si llega un hecho que de repente sí puede ser típico, pero que no tiene elementos? ¿Cómo llegó ese caso a juicio? Y lo hemos tenido, ¿no? Sobre todo en casos complejos donde pasan 15, 20 personas a juicio y vemos que de repente de los 5 primeros, los que están arriba en la cúpula, por ejemplo, de una organización, sí hay elementos. Va bajando y al final no se hace esa discriminación y para algunos la formulación de hechos es tan genérica que terminan no teniendo elementos de corroboración o contrastación para poder pronunciarse. ¿Qué puede hacer el juez a ese nivel si no tiene el insumo necesario para poder determinar si ese hecho que se le imputa a la persona ha podido no tener lugar en la realidad? Entonces, esto va a evitar juicios estériles, debates sobre hechos difusos, irrelevantes, decisiones frágiles que busquen de alguna manera tomar una partecita del hecho que se postula para darle alguna respuesta. No es la idea, ¿no? Hechos centrales, elementos fácticos que deben estar claramente establecidos y sobre eso será la condena. Evitará las nulidades, reenvíos, ¿no? Incongruencia, evitará la incongruencia de violación y violación de la defensa y motivación aparente que pueda haber. Porque
podemos decir mucho a veces, pero no siempre estamos diciendo lo suficiente y lo necesario. También un riesgo de un débil control epistémico es la inflación probatoria, acumulación de prueba ruido, le llamaremos, que sesga la valoración. Nuevamente, prueba contextual o sobre hechos contextuales que no abona a la cuestión nuclear. Y finalmente la litigación reactiva, interrogatorios erráticos, muy antagonizados, en las que se objeta a cada momento y no permite evaluar realmente la información relevante, ¿no? Que se va a dar cuando no está claramente definido el objeto probatorio y que va a devenir pues en obtener información diversa, tal vez dispersa, y que finalmente el juez va a tener que discriminar el momento de decidir, siendo que no siempre le va a ser útil todo lo que ingrese a juicio. Tomará la información que sea la más relevante. Por ello, si se agrega, inserta información adicional que tiene este carácter de prueba ruido, lo único que va a hacer es generar una pérdida y dispendio de recursos del Estado. Muy bien, como conclusiones, el control epistémico no es un trámite previo, es la condición de unidad de juicio oral y de la legitimidad de cualquier condena. Solo cuando la acusación se va a someter a un test riguroso de datos, garantías, respaldos, refutaciones, se transforma en una hipótesis falsable, verificable. Se delimita el tema probando, se ordena carga y estándar de prueba y se asegura un contradictorio útil. Así, la sentencia deja de ser un acto de autoridad para convertirse en una decisión racionalmente controlable, con justificación interna, externa, conforme lo establece la norma procesal. Sin control epistémico no hay juicio racional, hay un simulacro, un intento de búsqueda de la verdad, pero no una búsqueda cimentada en elementos que nos conecten con la realidad, ¿no? Con ello se va a proteger la presunción de inocencia, se previene la arbitrariedad del populismo punitivo, se reduce las nulidades, fragilizar el sistema y con ello afectar tanto a víctimas como imputados. Realmente la regla es simple y exigente. Ni un hecho sin evidencia pertinente, ni una inferencia sin garantía explícita, ni una garantía sin respaldo verificable, ya que sin método no hay justicia, con método el sistema penal recupera su sentido constitucional. Apreciados colegas, muchísimas gracias por su atención a las ideas esbozadas. Muchas gracias, estimado doctor. Recibe el agradecimiento de nuestro decano, el doctor Fran Echevarría Montesinos, de su consejo directivo, que a raíz también de este diplomado, el doctor Daniel Jurado, es el organizador y quien dirige también todo lo que es el ámbito académico en nuestra orden profesional. Del mismo modo, el Consejo de Fiscalización y los delegados plenos brindan lo que es el agradecimiento y también se ha emitido la resolución 378 del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, que reconoce y felicita la labor como ponente en el Diplomado Internacional de Alta Especialización en Derecho Procesal Penal. Estimado doctor, estaremos haciendo llegar lo que es esta resolución y además con un tema consideramos pionero y de justicia que tiene que estar conforme los estándares epistémicos para poder incluso sentenciar. De repente, doctor, sus últimas palabras en esta sesión del diplomado. Doctor Alan, muchísimas gracias siempre por la cobertura, por la amabilidad que tiene para con nosotros y esta posibilidad de compartir algunas ideas que son fruto del trabajo cotidiano, de esta búsqueda de sentido del derecho penal y procesal penal, porque
créanos, y también a los colegas, seguramente vemos que en lo cotidiano, en la práctica, de veces como que pierde el sentido lo penal cuando no se cumplen los propósitos constitucionales que este tiene. Cuando vemos que hay cárceles abarrotadas, que no hay reinserción, no hay resocialización, uno dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y para qué sirve finalmente el derecho penal? Y solo le encontramos sentido cuando encontramos o cuando hallamos límites que puedan dotar de racionalidad a la aplicación del castigo. Y uno de los límites, pues, es justamente el de carácter epistémico. Creo que el que nos permite conectar más el tema de repente retórico, teórico, de decir que hay que poner límites, porque lo concreta en la práctica, nos permite hacer ese control en cada caso en concreto. Por eso la importancia de este tema y sobre todo en una coyuntura de actualidad en la que la etapa intermedia ha sido muy cuestionada y también, ¿no?, la decisión de los jueces en general ya a nivel de juzgados unipersonales o colegiados, pues cada vez es más controlada por su exhaustividad. Estamos en un ámbito en el que ya las resoluciones no pueden estar escondidas, sino que siempre y cada vez más son objeto de control de la ciudadanía. Y eso es realmente importante y necesario. Muchísimas gracias, apreciado doctor Alan, al Colegio de Abogados, al doctor Franche Barría, al doctor Daniel Jurado, que también siempre tienen la amabilidad de poder contar con nosotros. A su servicio siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Destacadas palabras en este diplomado internacional de Derecho Procesal Penal con este tema de epistemología en la acusación fiscal. Excelente ponencia, doctor. Nuevamente nuestras felicitaciones y estaremos en coordinación. Muchas gracias y agradecer también a todos los participantes y el día de mañana ya nos vemos en la próxima sesión y también se estará coordinando todos los detalles. Un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad. Ahí están los aplausos también. Muchas gracias, estimado doctor. Hasta pronto. Un abrazo fuerte a todos. Hasta nuestra tierra del Cusco. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Gracias.